Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Apenas 48 horas después del accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba, Cataluña amanece hoy con el servicio de cercanías suspendido después de otro accidente, en este caso de un tren de Rodalies que deja una persona muerta y 37 heridas. El tren chocó contra los restos de un muro de contención que se había desplomado sobre la vía como consecuencia del temporal que azota esa comunidad. El fallecido es una de las 3 personas en prácticas que viajaban en la cabina del maquinista en el momento del impacto. De los 37 heridos, 5 están ingresados con pronóstico grave. En Gelida, que es el municipio donde se produjo el siniestro, está Soledad Domínguez. Sole, buen día. Hola, buen día. Aquí se está a la espera que lleguen los equipos de investigación que tienen que determinar las causas concretas del accidente. La hipótesis que manejan los bomberos es que las fuertes lluvias que desde el sábado han descargado sobre Cataluña provocaron el deslizamiento de un talud de tierra sobre la vía y que un tren de la R4 que cubría el servicio entre Sant Vicenç de Calders y Manresa chocara contra esa tierra acumulada. El choque se ha producido al final de una recta. Lo que no sabemos es si el maquinista llegó a ver toda la tierra acumulada y no tuvo tiempo a frenar o si simplemente se lo encontró. Como consecuencia de ese impacto, un estudiante en prácticas murió, otras 5 personas, entre ellas el maquinista oficial, permanecen ingresados en distintos centros hospitalarios con heridas graves. El servicio de cercanías está suspendido. A las 9:30 está prevista una reunión del Centro de Coordinación de Protección Civil para decidir si se puede restablecer el servicio. También como consecuencia del temporal han encontrado un cuerpo sin vida en el coche del hombre desaparecido después de la crecida de un río en Palau-Sator, en Girona. Aún falta la confirmación oficial, pero parece claro que es el dueño del vehículo, el trabajador de una panadería que había salido ayer a repartir el pan con su vehículo. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El accidente de tren de Rodalies en Gelida se produce poco después de que otro tren también descarrilara en Cataluña a causa del temporal, sin mayores incidentes, pero son esos 2 accidentes los que han llevado a Adif, como les decía, a suspender la circulación de toda la red de Rodalies y los regionales también en Cataluña hasta nuevo aviso. Esa circulación se reanudará cuando hayan revisado ya la seguridad de todas las líneas. Se quedan pues sin cercanías sus usuarios que lo utilizan, por ejemplo, para ir a trabajar y a estas horas de la mañana. Además, estamos hablando de un servicio que utilizan en Cataluña diario más de 400.000 personas. Este es, por tanto, el primero de los motivos por los que hoy la actividad ferroviaria en Cataluña se va a ver afectada. Y el otro es que ya está en marcha la reducción de la velocidad en varios tramos del AVE Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora. La limitación llega ahora tras el accidente de Adamuz y después de que vinieran quejándose los maquinistas que denunciaban problemas en la infraestructura, tal como adelantó la SER. Se estima que el trayecto durará más o menos media hora más. En la estación central de Barcelona, en Sants, está Martí Oliver. Martí, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, aquí en Sants los trenes de alta velocidad de momento son los únicos que circulan. El primer tren rumbo a Madrid ha salido puntual a las 5:50 de la mañana y se puede acceder a los controles con relativa normalidad, incluso con fluidez, diría. Mucha gente haciendo cola, esto sí, para bajar en el andén tras los controles de seguridad. Algunos de los pasajeros, Ángels, se han enterado por nosotros de esta reducción de velocidad. Otros ya estaban enterados del retraso y han reagendado sus tareas. Todos lo asumen con normalidad si es para garantizar, dicen, la seguridad, un retraso que también afectará a algunos pasajeros que vayan de Barcelona hacia Girona en los trenes que hacen la ruta Madrid-Figueras. Es una de las líneas de alta velocidad con más pasajeros de Cataluña, pero la fotografía es que mientras en Rodalies todo sigue cerrado, hay normalidad en el alta velocidad. En el accidente de Adamuz en Córdoba ya son 42 las víctimas mortales. Hoy continúan las labores de rescate y despiece de los vagones del Albia, en el que es ya el segundo día de luto oficial. Mientras avanza la investigación, el clima de tregua política empieza a truncarse. Sostienen en la dirección del PP que quieren evitar la confrontación con el gobierno, al menos hasta que empiece la campaña en Aragón el viernes. Pero el ala más dura del partido discrepa ante el riesgo de que Vox capitalice el descontento con el ejecutivo de Pedro Sánchez. Cayetana Álvarez de Toledo acusa al gobierno de convertir al Ministerio de Transportes en un cortijo de mordidas y corrupción. El vicesecretario Juan Bravo pide explicaciones a Óscar Puente sobre por qué limita ahora la velocidad de los AVE entre Madrid y Barcelona. Y el último en escribir en redes fue anoche Alberto Núñez Feijóo, que después del accidente en Barcelona avisa: esto es demasiado. Está empezando el miércoles, es 21 de enero.
El siguiente punto de conexión esta mañana está en Adamuz, en Córdoba. Los equipos de emergencia consiguieron recuperar ayer 4 cuerpos de los vagones del Albia y otro cadáver del tren Irio, aunque de ellos ya se habían contabilizado en el número total de víctimas. Por eso la cifra se queda en 42 muertos encontrados hasta el momento. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Las grúas especializadas consiguieron ayer apartar los vagones del Irio descarrilados junto a la vía y con eso pudieron acceder a los del Albia que cayeron por el terraplén. A partir de ahí las labores han sido más delicadas, están poco a poco despiezando los vagones del Albia. Aún no se descarta que haya más cadáveres, aunque las autoridades confían en que no sea así por el número de denuncias por desaparecido que figura. No hay plazos para terminar con las labores, pero la UME y los bomberos llevan toda la noche trabajando porque hoy hay previsión de lluvia. En Adamuz está María Eugenia Vilchez. Buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, esa previsión de lluvia añade efectivamente un elemento más de tensión para los equipos que, como decíais, no han dejado de trabajar en esta zona cero del accidente. Durante la noche, la maquinaria pesada equipada con tijeras mecánicas de grandes dimensiones, con cizallas, ha ido cortando la aleación de acero de la que están hechos los vagones y las estructuras del Albia. Aunque se está trabajando efectivamente sin pausa, hay espacios en los que, por la posición en los que quedó el tren, por el desnivel en el que están los vagones, hay espacios, como decimos, en los que todavía los equipos no han podido llegar, así que lo primero es descartar completamente la presencia de más personas desaparecidas entre los restos de los trenes accidentados. Los equipos de criminalística y la comisión de investigación sí recogieron ayer en las pruebas que intentarán ayudar a resolver este accidente que deja, como decíais, de momento 42 víctimas mortales. Anoche 25 de esas víctimas habían sido ya identificadas. El luto y el dolor se reparte por todo el país, pero especialmente en la provincia de Huelva, de la que eran la mayor parte de las víctimas. El diario.es publicó anoche el audio de las 2 comunicaciones extraídas de la caja negra del tren que mantuvo el maquinista de Irio con el centro de control de Atocha en el momento del accidente. En la primera, el maquinista comunica lo que cree que es un enganchón, le contestan que lo ven y le dan indicaciones. El maquinista les dice que ya tiene el tren bloqueado y en la siguiente llamada le explican que ha descarrilado. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí. El maquinista pide que le corten el tráfico y le dicen que sí y que no hay ningún tren llegando. Ya ahí pide servicios de emergencias porque sabe que tiene un vagón incendiado. En ninguna de las 2 llamadas parece que el maquinista o el centro de mando de Atocha sepan que se ha producido un choque con el tren Albia. En cuanto a la inversión en mantenimiento, que es uno de los asuntos que está en el centro de las especulaciones tras el accidente, España está en cifras récord. En 2024 se hizo la mayor inyección de dinero público desde que hay registros. Es una información de Edu Hernández. Sí, según el último dato disponible de 2024, se invirtieron más de 1.062 millones de euros en mantenimiento. Entonces, hablamos de toda la red de Adif. Es la cifra más alta desde que este gestor se creó en 2005. Precisamente desde ese año, que es cuando se crea, hasta 2011, se gastaron 4.900 millones de euros. Es cierto que la red de alta velocidad en ese entonces medía solo la mitad de lo que mide hoy. Llega el gobierno de Rajoy y de ahí la inversión cae drásticamente ya desde el primer año, un 41%, de 939 millones a 662 desde 2011 hasta 2018. En este caso, recordemos que Sánchez llega a la Moncloa a mediados de ese año. Se invierte en poco más de 5.000 millones en mantenimiento. Y ya desde 2019 hasta 2024, con Sánchez en el gobierno, se invierten más de 5.235 millones. Es decir, hay una diferencia de más de 200 millones de euros en cuanto al esfuerzo inversor. Y a la espera de que en las próximas semanas pueda reanudarse la circulación normal de los trenes que conectan Madrid y Andalucía, las asociaciones de consumidores piden medidas efectivas para que las empresas de transporte no se aprovechen de situaciones como las de Adamuz. Los precios para viajar en los próximos días están disparados y aunque Consumo dice que tiene previsto regularlo, este tipo de maniobras comerciales siguen siendo legales, Sira Valdés. Actualmente los precios para este trayecto son altos, alerta el comparador de precios de Google al buscar un vuelo de Málaga a Madrid para esta semana, que cuesta como mínimo 75 euros, más del doble de lo que hay que pagar para reservar un asiento para el mismo trayecto dentro de 2 semanas, cuando se prevé que se restablezca el tráfico ferroviario. Si el viaje es entre Sevilla y Madrid, la diferencia se dispara. Hacerlo esta semana es 4 veces más caro que hacerlo en febrero. Precios dinámicos a los que las asociaciones de consumidores piden poner coto porque ahora solo están prohibidos en emergencias de protección civil.
Rubén Sánchez de Facua, Patricia Suárez de Asufin. Sería necesario decretar la emergencia de protección civil para que fueran ilegales estos incrementos. Hay que cambiar la norma. Que se ponga coto a los precios dinámicos generan prácticas abusivas que distorsionan y depredan un mercado en determinados contextos de emergencia. Consumo dice que el anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible ya prevé prohibir los precios dinámicos, por lo que por el momento estas subidas de precio todavía son legales. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La crónica internacional se escribe esta mañana por el Foro Económico de Davos, en el que hoy está previsto que intervenga Donald Trump. El presidente estadounidense llegará con retraso porque esta madrugada el avión presidencial ha sufrido un problema técnico menor y ha tenido que dar la vuelta. Desde ayer, Trump y sus planes para Groenlandia o sus amenazas arancelarias han marcado el ritmo del debate en la cumbre donde le esperan otros líderes mundiales. Después de amenazar a Francia con aranceles del 200% a sus vinos, Trump publicó sus mensajes privados con él o con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, que se despide de él diciéndole tuyo, Mark. A la cabeza de la oposición al presidente estadounidense estuvo ayer en Davos el primer ministro canadiense, que es Mark Carney. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. Dice que hay una tendencia a apaciguar y que es un error, que las potencias medias tienen que actuar juntas frente a las amenazas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú, dijo. Ayer se cumplió un año desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Preparó un discurso largo en el que reivindicó su gestión, hablando de inmigración o economía, y lo hizo insistiendo aún más en sus dos amenazas, Groenlandia y los aranceles. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Una comparecencia sorpresa donde ha dedicado más de 10 minutos a enseñar fotos de fichas policiales de supuestos criminales de Minnesota, que iba pasando una a una. I can show you some of the people, vicious, many of them murderers. Mientras defendía firmemente el papel de los agentes migratorios que hace 2 semanas allí asesinaron a una mujer en plena calle. Ha alegado que gracias a él el país experimenta por primera vez una migración inversa y ha sacado pecho de la captura de Maduro, del despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas o de sus bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe. Going to be very shortly starting drugs coming in by land. Y muy pronto vamos a detener las drogas que entran por tierra porque sabemos de dónde vienen. Frase que se puede interpretar como una amenaza contra México, a quien a principios de año ya amagó con ataques terrestres si no eran capaces de controlar a los cárteles. Groenlandia también ha ocupado parte de su discurso. Ha declarado que los groenlandeses están entusiasmados con su plan de anexión. Y cómo no ha podido evitar decir que se merecía ese Nobel de la Paz. Un nuevo ataque ruso ha dejado a la mayoría de Kiev sin agua ni calefacción, con temperaturas inferiores a los 15 grados bajo cero. Victoria García. Zelensky quiere que Europa recuerde que Rusia sigue ocupando Ucrania y reclama más ayuda de misiles y drones, con Estados Unidos amenazando Groenlandia y Europa tratando de contrarrestar la guerra arancelaria. El presidente ucraniano recuerda, reclama la atención de Europa y de Davos a Ucrania después del nuevo ataque de la pasada madrugada con más de 300 drones y un número significativo de misiles. La Organización Internacional de la Energía Atómica alerta de que la actividad militar cerca de la central de Chernóbil ha dejado interrupciones en el suministro eléctrico de esa central nuclear. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Nos vamos a ir hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, buen día. Hola, buen día, Ángel. Y hasta Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Noticias de estas dos comunidades esta mañana. Empezamos en Galicia, que cada vez tiene un mayor número de vacamulos. Richie, necesito una explicación. Pues mira, así han dado en llamar en la zona de Ribeira Sacra a los superjabalíes. Son machos adultos que superan los 10 años de edad y que acostumbran a moverse en zonas inhóspitas de difícil acceso y con abundante alimentación. Estos vacamulos pueden llegar a alcanzar los 200 kilos de peso. Es casi 3 veces más que un jabalí normal. Los cañones de Osil, en la Ribeira Sacra, es la zona donde más abundan, y así los han bautizado los cazadores como vacamulos por su parecido por tamaño a una vaca o a un mulo. ¿Y a qué atribuyen la presencia de estos jabalíes enormes en esa zona? Pues como la orografía es complicada, muy abrupta y escarpada, no paran de moverse. Es como si estuviesen Ángels todo el día en el gimnasio. No paran de moverse y no paran de comer, porque allá abundan castaños abandonados. Así que ejercicio y buena comida, el resultado, estos vacamulos cada vez más comunes en esa zona de Galicia. Los vacamulos que hacen lo que deberíamos hacer todos los humanos, comer sano y deporte. Pues eso, sí. Vacamulos, un proyecto extremeño para devolver la voz
voz a personas con parálisis cerebral y otras lesiones ha sido premiado internacionalmente por Google. Sí, el proyecto se llama 3VA, Empoderamiento, Voz y Autonomía, y está impulsado por la Fundación Extremeña Primera Fila y ha obtenido este tercer premio mundial de entre 600 candidatos en un reto internacional organizado por Google para desarrollar soluciones de comunicación destinadas a personas con grandes necesidades de apoyo, como en casos de parálisis cerebral, ictus u otras lesiones neurológicas. Se ha usado un modelo de inteligencia artificial. Sandra es mi mejor amiga, aunque a veces me saca de quicio. Por primera vez escucho a mi hija Eva, sus bromas, sus recuerdos, no solo sus necesidades. Eva es ella misma. El sistema nace por la situación de Eva, es una joven pacense con parálisis cerebral severa. Todavía está en fase de prototipo y ha sido desarrollado por un equipo que tiene en sus filas a profesionales con discapacidad y probado con usuarios reales para garantizar una solución práctica. Entre sus retos, lograr un sistema de comunicación para estas personas que puedan comunicarse de manera oral con una voz humana alejada de la típica voz robótica. Pues es una muy buena iniciativa que ha merecido el premio. Richie, José Emiliano, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone leer teatro. Si siempre es recomendable leer literatura dramática, lo saben quienes nos escuchan, en estos tiempos es más necesario. Por un lado, porque necesitamos catarsis personales y sociales. Necesitamos una especie de bofetada para entender que el mundo está como está por nuestra propia forma de comportarnos. Y por otro lado, el individualismo ya no tiene sentido. Y leyendo teatro te das cuenta de que somos en relación, dejando claro que es una lectura que ocupa poco tiempo, que es apasionante y que nos lleva a conocer cómo se construyen las relaciones, que es justamente donde estamos fallando. La editorial de Conatus, de la que Silvia Bardelás es directora de publicaciones, reúne la trilogía de Florian Zeller, El padre, la madre y el hijo. Zeller es un autor joven muy enfocado a tratar el tema más escabroso de nuestra sociedad, que es la soledad. Y cómo llegamos a sentirnos inútiles, desamparados, incapacitados para arreglar conflictos dentro de la familia o la pareja. Ese es como su gran tema, eso es lo que cuenta, ¿no? La falta de diálogo. Y si tienen ocasión, en el Infanta Isabel de Madrid, Juan Carlos Fischer, un apasionado de Zeller, dirige La verdad. ¿Qué quieres que diga? Pues la verdad. ¿Pero qué verdad? Joder, Pablo, creía que había metido la pata. A veces pienso que lo va a descubrir todo en cualquier momento. Protagonizada por Joaquín Reyes, es una comedia sobre las medias verdades y mentiras piadosas que, si bien a veces son necesarias, acaban dinamitándolo todo hasta mediados de abril. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.